El gusto de compartir la mañana de Canal Rural con el economista Iván Carrino. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. Hola, Nicolás, buen día. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. La semana pasada el dólar blue tuvo subas importantes. ¿A qué se lo puede atribuir? Bueno, efectivamente, el dólar blue volvió a hacer tapa de noticias, volvió al máximo del año, la verdad que tocó niveles máximos, creo que habrá cerrado alrededor de 14.30, 14.20, y yo te diría que lo asociaría a dos causas principales, ¿no? La primera es las causas de siempre, ¿no? O sea, la emisión monetaria, el déficit fiscal, o sea, todas esas cosas que empiezan a plasmarse en la realidad. O sea, la gente empieza a pensar qué va a pasar a futuro con el déficit fiscal, cómo se va a financiar. Cuando se dice la gente, en el caso del mercado del dólar blue, ¿es la gente común y corriente o, no sé, fondos financieros? No, yo te diría que en el caso ¿Quién mueve el mercado en el caso del dólar blue es la gente común y corriente. O sea, en definitiva, las grandes empresas pueden financiarse en otros mercados que son legales, digamos, claro. Pero digamos que todas se mueven en conjunto. O sea, así como subió el dólar blue, subió el contado con liquidación, y eso es lo que generó un poco de ruido también, porque el gobierno intentó ilegalizarlo, ¿no? Hubo un tema ahí que ya la Corte también resolvió. Pero bueno, entonces la primera causa sería esto, ¿no? El exceso de pesos y el faltante de dólares. O sea, las reservas no crecen, pero los pesos vienen creciendo alrededor del 30% anual y se espera que sigan creciendo en la medida que el déficit no se va a achicar, el gasto público sigue creciendo 10 puntos por arriba del ingreso y a fin de año se espera un déficit fiscal de más o menos 400.000 millones de pesos, que no va a poder ser financiado íntegramente con deuda. Por más que el gobierno tiene voluntad de endeudarse afuera, adentro, donde pueda sacar plata, la realidad es que va a tener que seguir acudiendo al Banco Central y eso genera las presiones de siempre sobre el dólar. Y el segundo punto yo te diría que es un factor más de expectativas, de lo que venía pasando respecto de qué se pensaba que iba a pasar el año que viene, ¿no? O sea, tenías por un lado unas elecciones que estaban divididas entre Scioli y Macri, incluso Massa si querés. Se esperaba que iba a haber una moderación, que iba a haber un cambio de rumbo, pase lo que pase, ¿no? Ganara quien ganara. De hecho, eso era lo que generaba resistencia de Scioli dentro del Frente para la Victoria. Sí. Pero después Scioli empezó a dar un discurso de alineación total y eso generó temores de que todo va a seguir igual, de que va a seguir habiendo inflación, controles, fuga de capitales, cepo. Y claro, ahí la gente, las empresas, todo el mundo prefiere refugiarse en el dólar y eso generó como una especie de cambio de expectativas, ¿no? Yo te lo ubicaría en la designación de Zanini como vicepresidente de Scioli. Ahora, pensando en los próximos meses, ¿es factible que la gente busque la dolarización acercándose al momento de las elecciones? Sí, es factible, es lo que está pasando, o sea, y es normal. Es normal que... ¿Podría profundizar esta tendencia, digamos? Podría profundizarse o mantenerse, ¿no? O sea, de mantenerse igual tenés un dólar subiendo, incluso con que el dólar acompañe la inflación ya sería un dólar muy superior al que estamos viendo, ¿no? O sea, hoy el dólar está más o menos 3% arriba de lo que cerró en diciembre, o sea, es muy poco si lo comparás contra la inflación hasta hoy que está en alrededor del 12%. Entonces, claramente le queda recorrido. Después esto puede pasar o no, pero digamos que haciendo esas comparaciones uno tiene que esperar que el dólar blue o del contado con liquidación y demás tiendan a seguir subiendo. Y en general, en los años electorales, parece ser un patrón que los argentinos tendemos a dolarizarnos, ¿no? Para estar prevenidos de cualquier eventualidad. Total, tiempo para vender siempre hay. Sí. ¿El dólar real sería un punto intermedio entre el blue y el oficial? O sea, un dólar sin intervención, sí. Un dólar del mercado libre. Es una interesante discusión, la verdad es que no hay un consenso. Mi punto es que si vos liberás el tipo de cambio, claramente va a haber un salto en lo que es el dólar oficial. Ese es un valor irreal que no tiene nada que ver con la oferta y la demanda, entonces debería irse más cerca del blue, pero hay muchos que dicen entonces lo vamos a tener en 20 pesos, entonces se va a ir muy por encima del blue. No estoy tan seguro, la verdad es que así como hay restricción de demanda de dólares por el cepo, también hay restricción de oferta, porque nadie quiere vender a 9 pesos, pero a 13 pesos o a 14 tal vez sí haya más voluntad de vender, más voluntad de liquidar exportaciones, más voluntad de invertir en el país porque se reconoce un verdadero valor del dólar. Entonces, así como hay exceso de demanda y exceso de oferta, habría mayor oferta y me parece que debería quedarse por ahí. Ahora, eso sería el momento cero de la eliminación del cepo. ¿Qué pasa después?
Y después depende de qué vas a hacer con el déficit fiscal, si te vas a endeudar, si van a venir dólares, si va a seguir habiendo una emisión monetaria descontrolada. Entonces todas esas cosas van a terminar afectando el valor del dólar a futuro. Hay quienes, en vez de apostar al dólar blue o a otras herramientas financieras, apuestan al plazo fijo. ¿Es conveniente? Bueno, eso es una pregunta interesante. Claramente que mejor que dejar los pesos en un cajón es poner la plata en un plazo fijo. O sea, pero la verdad es que no le ha venido ganando a la inflación a lo largo de los años y en ese sentido vos estás perdiendo poder de compra, pero es mejor que nada. Ahora, comparado con el dólar blue, y ahí depende de los años. Mirá, esto es interesante porque el ministro Kichilov dijo hace poco que a lo largo de los últimos 12 años, el que puso la plata en el banco le ganó al que compró un dólar. Sí. Bueno, y esto efectivamente no es cierto, especialmente si uno toma cotizaciones del dólar como el dólar blue o el dólar con todo con liquidación. Claro. Si vos pusiste un peso o 100 pesos en un plazo fijo en diciembre del 2003, hoy tendrías más o menos 370 pesos, ¿no? Pero si hubieras comprado un dólar, hoy tendrías 450 pesos. Entonces, claramente el dólar le termina ganando a largo plazo a los instrumentos de ahorro en pesos. Y te diría que incluso, aunque eso no fuera cierto, todavía tendrías presiones sobre el dólar, porque en realidad lo que está pasando es que el peso se devalúa constantemente con la inflación. Entonces una inflación del 25% es realmente algo inaudito, ¿no? O sea, que genera fuga hacia otras monedas. Iván, gracias por la visita, muy amable. A ustedes, muchas gracias. El economista Iván Carrino, hacemos la pausa, ya regresamos.